La mañana del 14 de marzo amaneció gris en San Miguel de los Pinos, un pueblo enclavado entre las montañas de Jalisco, donde todos se conocían, y los secretos duraban apenas lo que tardaba el viento en llevarlos de una casa a otra. Carmela Durán caminaba con paso cansado por la calle empedrada, arrastrando su carrito de lavandería mientras el frío de la madrugada le calaba los huesos. A sus 42 años, las manos agrietadas y la espalda adolorida eran el precio de mantener sola a sus 3 hijos después de que Rodrigo, su marido, muriera en un accidente en la mina hacía ya 5 años. Cada peso que ganaba lavando ropa ajena era una pequeña victoria contra el hambre que siempre acechaba en las esquinas de su humilde casa de adobe. El pueblo apenas despertaba cuando Carmela llegó a casa de don Esteban, un ranchero viudo que pagaba bien por mantener limpias sus camisas y cobijas. La puerta trasera estaba entreabierta, cosa extraña para un hombre tan cuidadoso con sus pertenencias. Carmela empujó la puerta con cautela, llamándolo por su nombre sin recibir respuesta. La cocina estaba en penumbras y un silencio pesado flotaba en el aire como presagio de algo malo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más contenido. Carmela avanzó hacia el patio interior donde solía recoger la ropa sucia. Fue entonces cuando lo vio. Don Esteban yacía inmóvil junto al pozo, con un charco de sangre seca formando un halo oscuro alrededor de su cabeza. El grito se le atascó en la garganta. Sus piernas temblaron, pero no la obedecieron cuando intentó retroceder. Durante un minuto eterno, solo pudo quedarse paralizada mirando ese cuerpo sin vida, con los ojos abiertos mirando al cielo que comenzaba a aclararse. Las moscas ya habían encontrado su festín y zumbaban en círculos perezosos. Cuando finalmente pudo moverse, Carmela corrió hacia la sala buscando el teléfono para llamar a las autoridades. Pero al cruzar el umbral, tropezó con algo pesado que estaba tirado junto a un sillón volcado. Era una mochila de lona negra, de esas que usan los que viajan por la sierra. Estaba medio abierta y lo que vio dentro le detuvo el corazón. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, apretados con ligas elásticas, llenando cada centímetro del interior. Jamás en su vida había visto tanto dinero junto. Sus manos temblaron cuando tocó uno de los paquetes, sintiendo el peso real de una fortuna que podría cambiar su vida para siempre. El instinto de supervivencia superó al miedo. Carmela sabía exactamente lo que significaba ese dinero y ese cuerpo. El cartel controlaba la región con mano de hierro y don Esteban, según los rumores del pueblo, había empezado a trabajar para ellos como enlace hace algunos meses, necesitado de dinero para pagar las deudas de su rancho. Alguien lo había matado y había dejado el dinero atrás, quizás huyendo asustado o quizás porque el verdadero objetivo había sido el viejo y no el botín. Carmela cerró la mochila con dedos torpes y la cargó. Pesaba como si llevara piedras. Salió de esa casa caminando rápido pero sin correr, tratando de parecer normal mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor enloquecido. El pueblo seguía dormido en su mayor parte. Logró llegar a su casa sin que nadie la viera con la carga. Sus hijos aún dormían en el único cuarto que compartían los 3. Carmela escondió la mochila bajo su cama, tapándola con las cobijas viejas que guardaba en un baúl de madera. Luego se sentó en el piso de tierra, abrazándose las rodillas, tratando de procesar lo que acababa de hacer. ¿Cuánto dinero habría allí? ¿1 millón? ¿2? La cifra la mareaba. Con ese dinero podría sacar a sus hijos de ese pueblo,
darles educación, comprar una casa en la ciudad, vivir sin el peso constante de la pobreza aplastándole el pecho cada mañana. Pero también sabía que ese dinero tenía dueños, gente que mataba sin pestañear, que encontraba a quien fuera necesario encontrar. La imagen del cuerpo de don Esteban volvió a su mente y sintió náuseas. A las 8 de la mañana, el pueblo entero se había enterado del asesinato. La policía municipal llegó en su destartalada patrulla y acordonó la casa con cinta amarilla que ondeaba al viento como banderitas de advertencia. Carmela se obligó a salir y mezclarse con los vecinos que se arremolinaban frente a la propiedad, chismorreando en voz baja, santiguándose, inventando teorías. Nadie sospechaba de ella. Era solo Carmela, la lavandera pobre, la viuda que apenas sobrevivía, invisible como siempre había sido. Durante 3 días, Carmela mantuvo su rutina normal mientras la mochila permanecía bajo su cama como una bomba de tiempo. Lavaba ropa, llevaba a sus hijos a la escuela, compraba tortillas y frijoles en la tienda de la esquina. Por las noches, cuando los niños dormían, abría la mochila y contaba el dinero a la luz de una vela. 3.200.000 pesos. La cifra la dejaba sin aliento cada vez. Era más dinero del que ganaría en 20 vidas lavando ropa ajena. El 4.º día llegaron ellos. Carmela los vio desde la ventana de su cocina. 2 camionetas negras con vidrios polarizados que se estacionaron frente a la casa de don Esteban. Bajaron 5 hombres vestidos de negro, con sombreros y botas vaqueras, el tipo de hombres que hacían que la gente desviara la mirada y apresurara el paso. Eran del cartel, sin duda. Venían a buscar su dinero. Carmela sintió que el mundo se le venía encima. Comenzaron a interrogar a los vecinos, casa por casa, preguntando si alguien había visto algo extraño la mañana del asesinato. Su turno llegaría pronto. Tenía que actuar rápido. Esa misma tarde, mientras sus hijos estaban en la escuela, Carmela sacó la mochila y la dividió. Guardó 500.000 pesos en el fondo de un bote de avena en su alacena, enterró otro tanto envuelto en plástico en el pequeño huerto detrás de su casa, y el resto lo metió en bolsas de mandado que escondió entre la ropa sucia que aún no había lavado. Luego quemó la mochila negra en el fogón de leña hasta que no quedó nada más que cenizas. Cuando los hombres tocaron a su puerta al día siguiente, Carmela los recibió limpiándose las manos en el delantal, con cara de susto genuino que no tuvo que fingir. Sudor frío le corría por la espalda mientras el más alto, con cicatriz en la mejilla y ojos muertos como los de un tiburón, le preguntaba si había ido a casa de don Esteban el día del crimen. «Sí, señor», respondió con voz temblorosa. «Fui en la mañana como siempre para recoger la ropa, pero cuando llegué ya estaba muerto. Me asusté tanto que salí corriendo sin tocar nada». El hombre la miró fijamente durante un minuto eterno. Carmela pudo sentir cómo le escaneaba el alma buscando mentiras. Finalmente asintió y se fue con sus compañeros. Pero Carmela sabía que no sería la última vez. Gente así no dejaba cabos sueltos. Esa noche tomó la decisión. Tenía que desaparecer. Y tenía que hacerlo de manera que nadie, absolutamente nadie, pudiera seguirle el rastro. Llamó a su hermana Lucía, que vivía en Monterrey, y le pidió un favor enorme sin darle explicaciones. Lucía, sintiendo la urgencia en su voz, aceptó acogerla a ella y a los niños por un tiempo. Carmela vendió sus pocos muebles a precio de ganga a los vecinos, diciendo que se mudaba a la capital a buscar mejor trabajo. Nadie sospechó nada raro. Muchos se iban del pueblo buscando oportunidades. El plan era simple, pero arriesgado. Carmela contrató a un coyote que conocía por referencias, un hombre de Guadalajara que movía gente discreta hacia el norte. Le pagó 50,000 pesos por llevarla a ella y sus hijos a Monterrey sin dejar registro.
El viaje sería en la madrugada, escondidos en un camión de carga que transportaba muebles. El coyote le advirtió que sería incómodo y peligroso, pero Carmela había dejado atrás la comodidad hacía mucho tiempo. La noche antes de partir, Carmela caminó por última vez por las calles de San Miguel de los Pinos, el pueblo donde había nacido, donde se había casado, donde había enterrado a su marido. Cada piedra del camino guardaba un recuerdo. Se detuvo frente a la tumba de Rodrigo en el pequeño cementerio a las afueras del pueblo. «Perdóname», le susurró a la lápida gastada, «pero tengo que salvar a nuestros hijos». A las 3 de la mañana, con sus hijos medio dormidos y confundidos, Carmela subió a la parte trasera del camión de mudanzas. El espacio era estrecho y olía a madera vieja y humedad. El coyote acomodó cajas a su alrededor para ocultarlos de cualquier revisión en los retenes. Miguel, su hijo mayor de 12 años, la miraba con preguntas en los ojos que ella no podía responder. Ana y Toñito, de 9 y 6 años, se acurrucaron contra ella buscando calor y seguridad. El viaje duró 14 horas de pesadilla. El calor dentro del camión era sofocante y el aire escaseaba. Carmela tuvo que taparle la boca a Toñito cuando empezó a llorar en un retén militar, sintiendo cómo su corazón se detenía mientras escuchaba las botas de los soldados caminar alrededor del vehículo. Pero el coyote tenía experiencia y los papeles necesarios. Pasaron sin problemas. Llegaron a Monterrey al anochecer. Lucía los esperaba en una dirección del suburbio de San Nicolás de los Garza, una zona modesta pero segura. El abrazo entre las hermanas duró largo rato. Lucía no hizo preguntas cuando vio el estado en que llegaban. Simplemente los metió a su pequeño departamento y les preparó comida caliente. Esa noche, mientras sus hijos dormían profundamente por primera vez en días, Carmela le contó todo a su hermana. Lucía palideció al escuchar la historia. «Estás loca. Ese dinero tiene sangre, Carmela. Te van a encontrar». «No, si desaparezco bien», respondió Carmela con una determinación que sorprendió a ambas. «Ya no soy la lavandera de San Miguel de los Pinos. Esa mujer se murió». Durante los siguientes 2 meses, Carmela ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Usó parte del dinero para comprar documentos falsos a través de contactos que Lucía conocía del mercado negro. Ahora era Rosa María Valdés, originaria de Durango, viuda con 3 hijos. Los documentos eran buenos, casi indistinguibles de los reales. Carmela se cortó el pelo largo que siempre había llevado hasta la cintura y se lo tiñó de castaño claro. Compró lentes sin graduación y cambió completamente su forma de vestir. Rentó un pequeño departamento en la colonia Independencia bajo su nueva identidad y consiguió trabajo en una tintorería, un empleo que conocía bien, pero que pagaba decente. Inscribió a sus hijos en una escuela pública donde nadie haría preguntas incómodas. Miguel al principio estaba resentido por el cambio abrupto, pero poco a poco entendió que su madre había hecho lo necesario para protegerlos. Carmela vivía con paranoia constante. Cada carro negro que pasaba cerca la ponía en alerta. Cada desconocido que la miraba 2 veces activaba su instinto de huida. Cambió su número de teléfono 3 veces en el primer mes. Nunca usaba redes sociales y prohibió a sus hijos que mencionaran San Miguel de los Pinos a nadie. Borraron su pasado como quien borra huellas en la arena. El dinero lo administraba con extremo cuidado. Nada de gastos llamativos que pudieran atraer atención. Nada de joyas, carros nuevos o cambios repentinos de nivel de vida. Vivían modestamente, como siempre habían vivido, pero sin el peso de la pobreza extrema. Había comida en la mesa todos los días. Los niños tenían ropa nueva cuando la necesitaban.
Miguel pudo inscribirse en clases de computación que siempre había querido tomar. Ana recibió tratamiento para su asma que antes no podían pagar. Eran pequeñas victorias que llenaban a Carmela de una culpa agridulce. Por las noches, cuando no podía dormir, Carmela pensaba en don Esteban. ¿Quién lo había matado? ¿Había sido el cartel castigándolo por alguna traición? ¿O había sido alguien más tratando de robar el dinero? Nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que ella había cruzado una línea que no tenía regreso. Había robado al cartel, y eso no se perdonaba. Si alguna vez la encontraban, la muerte de don Esteban parecería piadosa comparada con lo que le harían a ella. 6 meses después de su llegada a Monterrey, Carmela recibió noticias de San Miguel de los Pinos a través de una prima lejana que no sabía su nueva identidad ni ubicación. El pueblo seguía igual, decía la prima por mensaje. Todos especulaban sobre lo que había pasado con el dinero de don Esteban. Algunos decían que el mismo cartel se lo había llevado después de matarlo. Otros juraban que había sido un ajuste de cuentas entre grupos rivales. Y algunos, los más supersticiosos, decían que el diablo se lo había llevado como pago por los pecados del viejo. Nadie hablaba de Carmela Durán. La lavandera que se había mudado a la capital buscando mejor vida había sido olvidada tan rápido como el polvo que el viento barre de las calles. Era perfecta, invisible, inexistente, justo lo que ella necesitaba. Pero la paranoia nunca la abandonó completamente. Un año después de su desaparición, Carmela estaba comprando verduras en el mercado de San Nicolás cuando vio a un hombre con sombrero vaquero mirándola fijamente desde un puesto de carnes. El corazón se le detuvo. Era uno de los hombres que habían ido a su casa en San Miguel. Estaba segura. Carmela dejó caer la bolsa de tomates y caminó rápido hacia la salida, mezclándose con la multitud. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sacar las llaves de su bolsa. Corrió a casa y comenzó a empacar lo esencial. Los niños la miraban asustados, reconociendo esa urgencia que habían visto antes. ¿Nos tenemos que ir otra vez?, preguntó Ana con lágrimas en los ojos. Carmela asintió sin poder hablar, pero entonces su teléfono sonó. Era Lucía. Prima Josefina acaba de llamarme. Dice que atraparon a los que mataron a don Esteban. Fueron del cartel de Colima, una venganza por territorio. Encontraron el dinero enterrado en una casa de seguridad en Guadalajara. El caso está cerrado. Carmela sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer en el sofá mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. El caso estaba cerrado. El cartel creía que ya había recuperado su dinero. Ya no la buscarían. Por primera vez en un año pudo respirar sin sentir un nudo en el pecho. ¿Mamá? Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Estamos bien? Carmela lo miró a él y luego a sus hermanos. 3 caritas que dependían completamente de ella, que habían confiado en sus decisiones, aunque no las entendieran del todo. Sí, mi amor, respondió limpiándose las lágrimas. Estamos bien, estamos a salvo. Los meses se convirtieron en años. Carmela, ahora Rosa María en todos los aspectos de su vida, encontró una paz inquieta. Siguió trabajando en la tintorería, ahora como encargada con un sueldo mejor. Miguel terminó la secundaria con honores y consiguió una beca para estudiar programación. Ana superó su asma y se volvió una niña alegre y sociable. Toñito, que apenas recordaba San Miguel de los Pinos, crecía sano y fuerte. El dinero robado, que alguna vez había parecido una fortuna, se fue gastando en educación, salud y en construir una vida nueva. Carmela nunca tocó el dinero para lujos innecesarios. Cada peso tenía un propósito: asegurar el futuro de sus hijos, darles las oportunidades que ella nunca tuvo. Era su forma de redimirse,
de darle un significado a aquella decisión desesperada que había tomado una madrugada gris en San Miguel de los Pinos. A veces, en las noches silenciosas cuando todos dormían, Carmela sacaba una fotografía vieja que había guardado. Era del día de su boda con Rodrigo, ambos jóvenes y llenos de esperanza, sin imaginar el futuro que les esperaba. Se preguntaba qué pensaría él de lo que había hecho. ¿La juzgaría? ¿La entendería? Quería creer que sí, que él también habría hecho lo necesario para salvar a sus hijos. 5 años después de aquella mañana fatal, Carmela caminaba por el Parque Fundidora con Ana y Toñito. Era un sábado soleado, y los niños corrían persiguiendo palomas, mientras ella se sentaba en una banca a observarlos. Miguel estaba en casa estudiando para sus exámenes finales de preparatoria. Su hijo mayor ahora era casi un hombre, responsable y brillante, con un futuro prometedor por delante. Una mujer mayor se sentó junto a ella en la banca. «¡Qué hermosos sus hijos!», dijo con una sonrisa amable. «Se ve que son bien portados». «Gracias», respondió Carmela, ahora completamente cómoda con su identidad de Rosa María. «Son mi orgullo». «¿De dónde es usted? No la había visto por aquí». «De Durango», mintió Carmela sin titubear. La mentira salía natural después de tantos años. «Vine hace tiempo buscando trabajo». «Hizo bien». «Monterrey es una ciudad que da oportunidades a quien trabaja duro». Carmela asintió mirando a sus hijos jugar. Oportunidades. Esa palabra resonó en su mente. Ella había tomado una oportunidad. La había arrancado de las manos muertas de un viejo que ya no la necesitaba, y la había convertido en una nueva vida. No era la historia que hubiera elegido escribir, pero era la única que tenía. «¿Sabe?», continuó la mujer mayor, «yo también vine de lejos hace muchos años. Dejé todo atrás, hasta mi nombre. A veces hay que morir en un lugar para poder nacer en otro». Carmela la miró sorprendida. Los ojos de la anciana brillaban con una sabiduría que solo viene de haber vivido secretos propios. Sin decir más, la mujer se levantó y se alejó lentamente, dejando a Carmela con sus pensamientos. Esa noche, mientras preparaba la cena, Carmela pensó en todas las versiones de sí misma que había sido. La esposa enamorada, la viuda en duelo, la lavandera que sobrevivía día a día, la mujer desesperada que tomó una decisión imposible, la fugitiva que borró su pasado, y ahora Rosa María, una madre trabajadora que vivía tranquila en Monterrey. ¿Cuál era la real? Quizás todas. Quizás ninguna. Miguel entró a la cocina buscando agua. «Mamá, llegó una carta de la universidad. Me aceptaron en el programa de Ingeniería en Sistemas». El grito de alegría de Carmela hizo que Ana y Toñito corrieran a ver qué pasaba. Abrazó a su hijo mayor con fuerza, sintiendo lágrimas de felicidad correr por sus mejillas. Esto era real. Esto valía cada noche sin dormir, cada momento de paranoia, cada peso de culpa que cargaba en el alma. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró. Y era verdad. Sus hijos nunca sabrían el precio real de su educación, nunca cargarían con el peso de su secreto. Ella lo llevaría sola, como había cargado tantas otras cosas en su vida. Los años siguieron pasando. Miguel se graduó de la universidad y consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Ana decidió estudiar medicina, inspirada por los doctores que la habían ayudado con su asma. Toñito mostró talento para las matemáticas y ganó concursos estatales. Carmela los veía crecer y prosperar, convirtiéndose en personas de bien, y sentía que todo había valido la pena. El dinero robado se había agotado completamente para cuando Miguel terminó la universidad. Los últimos pesos se fueron en la inscripción y los libros. Carmela volvió a vivir al día, dependiendo de su salario y del apoyo de Miguel, que ahora contribuía en casa. Pero era diferente ahora.
No era la pobreza desesperada de antes. Era simplemente la vida de una familia de clase trabajadora, honesta, con sueños alcanzables. Una tarde de abril, 10 años después de su huida, Carmela recibió un mensaje de su prima. ¿Recuerdas a Carmela Durán? La lavandera que se fue del pueblo hace años. Acaban de declararla legalmente muerta. Nadie supo más de ella. Qué triste, ¿verdad? Carmela leyó el mensaje 3 veces. Legalmente muerta. Oficialmente borrada. La lavandera de San Miguel de los Pinos ya no existía en ningún registro, en ninguna memoria oficial. Solo en los recuerdos vagos de algunos viejos del pueblo que quizás se preguntaban de vez en cuando qué habría sido de aquella mujer callada que lavaba ropa ajena. «Descansa en paz, Carmela», escribió a su prima, y luego bloqueó ese número también. Era el último hilo que la conectaba con su vida anterior. Era hora de cortarlo definitivamente. Esa noche, Carmela quemó la fotografía de su boda con Rodrigo. Era lo último que conservaba de su identidad anterior. Vio cómo las llamas consumían las caras sonrientes de 2 jóvenes que ya no existían, convirtiéndolas en cenizas que se elevaban como almas liberadas. Sintió un dolor agudo en el pecho, pero también un extraño alivio. «Adiós, Carmela», se susurró a sí misma. «Gracias por tener el valor de hacer lo que yo no hubiera podido». Rosa María cerró la ventana, apagó la luz y se fue a dormir. Por primera vez en 10 años, durmió sin pesadillas, sin fantasmas persiguiéndola, sin hombres de negro tocando a su puerta, solo el silencio pacífico de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, aunque ese lugar estuviera construido sobre secretos y cenizas. Los años siguientes trajeron más cambios. Ana entró a la Facultad de Medicina. Toñito mostró interés en la arquitectura. Miguel conoció a una chica llamada Patricia y comenzó a hablar de matrimonio. La vida de Rosa María se llenó de momentos cotidianos y hermosos que antes solo podía soñar. Graduaciones, primeras citas de sus hijos, cenas familiares los domingos, risas sin miedo. Carmela, o Rosa María, ahora tenía 52 años. El trabajo en la tintorería había dejado marcas en su cuerpo, pero nada comparado con lo que hubiera sido seguir lavando ropa a mano hasta morir de vieja en San Miguel de los Pinos. Miraba sus manos agrietadas y veía en ellas el precio de 2 vidas, la que vivió y la que robó. ¿Era feliz? La pregunta la perseguía a veces. Había felicidad en ver a sus hijos prosperar, en tener un techo seguro, en no acostarse con hambre. Pero también había un vacío que nunca se llenaba del todo, un peso invisible que cargaba cada día. El peso de saber que su salvación había venido de la desgracia de otro, de dinero manchado de sangre que había limpiado con las oportunidades de sus hijos. Una noche de invierno, sentada sola en su pequeña sala mientras sus hijos estaban cada uno en sus actividades, Carmela hizo algo que no había hecho en años. Rezó. No en una iglesia ni frente a una imagen. Solo ahí, en la oscuridad de su sala, con las manos juntas y los ojos cerrados. «Perdón», dijo en voz baja. «Perdón por lo que tomé. Perdón por las mentiras. Perdón por ser débil». Y luego agregó, «Pero gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por mis hijos. Gracias por esta vida». No esperaba respuesta ni absolución. Solo necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera una vez, aunque nadie la escuchara salvo las paredes que conocían todos sus secretos. El tiempo siguió su curso implacable. Miguel se casó con Patricia en una ceremonia pequeña pero hermosa. Ana progresaba en medicina con determinación férrea. Toñito ganó una beca para estudiar arquitectura. Carmela se convirtió en abuela cuando Miguel y Patricia le dieron una nieta que llamaron Sofía. Cuando cargó a esa bebé por primera vez, Carmela lloró.
Lloró por todo lo que había sido y lo que nunca sería. Lloró por Carmela Durán, la lavandera muerta que vivía en ella como un fantasma. Lloró por don Esteban y su sangre derramada que había pagado el futuro de esa criatura inocente. Lloró por el pueblo que nunca volvería a ver, por el marido enterrado en un cementerio que ya no podía visitar, por la mujer honesta que alguna vez fue y que tuvo que matar para sobrevivir. ¿Qué pasa, suegra?, preguntó Patricia con preocupación. ¿La bebé está bien? Está perfecta, respondió Carmela limpiándose las lágrimas. Es perfecta. Y lo era. Sofía representaba todo lo que había logrado. Una nueva generación que crecería sin miedo, sin hambre, sin tener que robar para sobrevivir. Una niña que nunca sabría que su educación, su casa, su futuro estaban construidos sobre los 3 millones que su abuela había encontrado junto a un cuerpo sin vida una mañana gris en un pueblo de montaña. Carmela nunca le contó a nadie la verdad completa. Se llevó su secreto como una cruz invisible que solo ella podía cargar. Miguel, Ana y Toñito crecieron creyendo que su madre era Rosa María Valdés de Durango, una mujer trabajadora que había construido una vida mejor para ellos con esfuerzo y sacrificio. Y no estaban del todo equivocados. El esfuerzo y el sacrificio habían sido reales, solo que la historia completa era más oscura de lo que imaginaban. Pasaron 15 años desde aquella mañana en San Miguel de los Pinos. El pueblo seguía existiendo en algún rincón de Jalisco, probablemente igual de pobre y olvidado. Don Esteban era solo un nombre en una lápida que el tiempo iba borrando. El cartel que alguna vez buscó su dinero había sido desmantelado por el gobierno y reemplazado por otros igualmente violentos. La historia seguía, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus márgenes. Carmela, ahora completamente Rosa María en cada fibra de su ser, siguió viviendo su vida tranquila en Monterrey. Trabajó hasta jubilarse de la tintorería. Vio crecer a su nieta Sofía, y luego llegaron 2 nietos más. Se volvió la abuela que cocinaba rico, que contaba historias, todas inventadas, que siempre tenía un consejo sabio y un abrazo cálido. Nadie en su nueva vida sospechaba que la dulce abuela Rosa María había sido una fugitiva, que había robado millones al cartel, que había borrado su identidad y desaparecido sin dejar rastro. Era su secreto, su tesoro oscuro, la verdad que moriría con ella. Y así fue. Carmela Durán, la lavandera de San Miguel de los Pinos, que encontró 3 millones del cartel y desapareció sin dejar rastro, nunca fue encontrada, porque nunca había desaparecido realmente. Simplemente se había convertido en otra persona, había muerto y renacido. Había dejado atrás su nombre como quien deja ropa vieja que ya no sirve. La mujer que todos conocían como Rosa María Valdés vivió hasta los 74 años. Murió tranquila en su cama, rodeada de sus hijos y nietos, después de una vida que consideraban simple pero llena de amor. En su funeral, todos hablaron de su bondad, su fortaleza, su dedicación a la familia. Nadie mencionó a Carmela Durán porque nadie sabía que había existido, pero en sus últimos momentos, cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, Carmela vio todas sus vidas pasar frente a ella como un carrusel de memorias. La niña pobre del pueblo, la joven esposa, la viuda desesperada, la lavandera que encontró una fortuna manchada de sangre, la fugitiva que reinventó su existencia, y finalmente la abuela que había logrado darle a sus descendientes lo que ella nunca tuvo: opciones. ¿Valió la pena?, se preguntó en ese último momento de claridad. Miró alrededor de la habitación, a Miguel sosteniendo su mano con lágrimas en los ojos, a Ana rezando en voz baja, a Toñito abrazando a sus propios hijos, y supo la respuesta: sí. A pesar de todo, de la culpa y el miedo y las mentiras, había valido la pena,
porque había logrado algo que parecía imposible, había tomado algo podrido y lo había transformado en amor, en oportunidades, en vida. Había sido ladrona y mentirosa, pero también había sido salvadora y madre y abuela. Con esa certeza, Carmela Durán cerró los ojos por última vez. La lavandera que había desaparecido sin dejar rastro finalmente descansaba, y la leyenda que quedaría en San Miguel de los Pinos sobre el dinero perdido y la mujer que se esfumó seguiría siendo eso, una leyenda, un misterio sin resolver, una historia que se contaría en las cantinas del pueblo para siempre. Pero la verdad completa y complicada de una mujer que hizo lo impensable para salvar a sus hijos, esa se fue con ella a la tumba, y quizás era mejor así. Porque algunas historias no necesitan final feliz, solo necesitan ser vividas, con todas sus sombras y luces, con todo su peso y su redención.